En Hebreos 5:8 leemos que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Vino para someterse voluntariamente al plan de rescate. Y para eso él debía obedecer, ser obediente. No vino para aprender a obedecer, porque él ya venía por esa razón, porque nosotros nos habíamos apartado de su voluntad por nuestra desobediencia, por nuestra propia naturaleza caída. Nosotros intentábamos tal vez y luego nos dábamos cuenta que no lo alcanzábamos. No alcanzábamos a cumplir con las demandas de Dios. Los 10 mandamientos no están ahí para que tú los cumplas simplemente. Por supuesto te guían, te dicen que robar es malo, te dicen que esto y lo otro, pero cuando tú intentas salvarte cumpliendo los mandamientos, te vas a dar cuenta que tarde o temprano te conviertes en un hipócrita, porque no haces todo lo que pide el Señor. Y la palabra dice que aún el que falla en una tilde se hace culpable de toda la ley. Así que no es posible para nosotros. Por eso Jesús vino para someterse a la voluntad del Padre, y esto lo dice que en Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios Padre no lo obligó a obedecer por medio del sufrimiento, no fue por eso que sufrió, porque Él vino para obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Ese era el plan. Él en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que saben dicen que el aprendizaje es experiencia adquirida. Si no hay experiencia, no hay aprendizaje. Es la experiencia la que enseña. Tú y yo en algún momento fuimos por primera vez al colegio. No teníamos idea lo que era estar en un colegio. Éramos pequeños, que nunca habíamos tomado ni siquiera a veces un lápiz. Pero allí tuvimos que aprender a tomar un lápiz, tuvimos que aprender a convivir con otros compañeros. Tuvimos que aprender. Ahora, en Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por eso es que Él no se aferra a la igualdad que tiene con Dios, ¿cierto? Desde el inicio de la creación, Él siempre fue con Dios, porque Él es Dios. Cristo, al nacer con una naturaleza humana, aunque sin pecado, perfecta, no como la nuestra, perfectamente humano, fue tan vulnerable y débil como lo somos nosotros. Ejemplo, como Dios, Cristo creó el agua, ¿cierto? Creó todo lo que hay, pero creó el agua específicamente, pero como hombre tuvo sed. Como Dios creó todo lo necesario para que nos alimentáramos, pero Él también sufrió el hambre. Cada emoción que un ser humano puede experimentar, Cristo la experimentó, pero sin pecado. Cuando los discípulos, por ejemplo, se durmieron y no velaron con Él horas antes de su sacrificio, Él esperaba que por lo menos una hora hubiesen orado con Él, hubiesen velado con Él en oración. En ese momento Jesús también sentía sueño. Tenía la necesidad de dormir, igual que ellos, estaban cansados todos, y Él también lo estaba. Pero Él fue a velar en ese momento, a estar con el Padre, a buscar la fortaleza necesaria que tenía que pedirle a Él para ese momento.
Jesús en toda su eternidad divina nunca había experimentado un solo conflicto entre su deseo y su deber. Su naturaleza divina siempre había estado en perfecta armonía con sus deseos y sus propósitos y sus deberes. Pero cuando se hizo hombre, experimentó lo que en toda su eternidad no había experimentado, y era el conflicto entre lo que él deseaba como hombre a lo que él deseaba como Dios. Su naturaleza humana quería hacer una cosa, pero su naturaleza divina quería hacer otra. Esto en realidad le trajo el sufrimiento, porque su carne experimentaba el dolor y experimentaba la necesidad de liberarse del dolor, pero su parte naturaleza divina entendía que lo primordial y lo supremo era llevar a cabo la tarea encomendada. Entonces él sometió su naturaleza humana a su naturaleza divina. Por eso Cristo entiende nuestras luchas cuando el viejo hombre, la carne, que todavía en nuestro cuerpo estamos, no hay un solo ser humano que por sí mismo sea justo, lo dice la Biblia, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, en este cuerpo nosotros no tenemos perfección, y este viejo hombre desea una cosa, y el nuevo hombre, que es hecho a la imagen del Señor en cuanto a que el Espíritu Santo mora en nosotros, desea otra cosa. Y mire lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este pasaje nos enseña a cómo ser victoriosos en esta vida, como Cristo lo fue. Este éxito llega cuando estamos dispuestos a someter nuestros deseos a nuestro deber. El éxito viene cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que queremos hacer por lo que debemos hacer. Un atleta sabe que debe sacrificar su bienestar presente para alcanzar la condición física futura. En 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Recuerdan a los dos ladrones que estaban a los lados de Jesús? El ladrón que pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. Él estaba sacrificando la posibilidad que él lo sacara de ahí, que lo sacara de esa cruz en la que estaba. Y estaba padeciendo allí. Lo mismo que el otro ladrón, pero el otro ladrón solamente veía el momento, el dolor momentáneo. En cambio el otro guió su vida a la eternidad. Y a todos nos ha parecido esto absurdo en algún momento. Pero yo estoy viviendo aquí, ahora, ¿por qué tengo que poner la mirada allá, a lo eterno? Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es la verdadera fe que nos insta a dar un inicio y un final. Por eso es que Él es el autor, el que da el inicio y da el final a nuestra fe. ¿Y qué significa eso? Significa que lo que Él hizo en esta tierra es lo verdaderamente importante para nosotros, porque nosotros aquí estamos ciegos, en cambio Él nos ha dado la vista y nos ha dado vida para que podamos ver como Él vio el paso por este mundo. Lo que Él hizo es lo sabio, lo que Él hizo es lo que tiene éxito, lo que Él hizo tiene el éxito allá en la eternidad, porque un día nos enfrentaremos a la eternidad y ¿entraremos en la presencia de Dios o no? Cada uno tiene su propia opinión.
pero yo creo en la opinión que la Biblia me da. Ahora, siguiendo con el texto, dice que el cual por el gozo, en este caso Jesús, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo? ¿Es que la cruz era el gozo para él? No. La cruz era el dolor y el sufrimiento, pero el gozo que estaba puesto delante de él es que él se iba a volver a sentar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Él volvía a su lugar. Pero para volver a su lugar victorioso tenía que pasar por la cruz. Ese era su deber. Y por eso él se abstuvo de todo lo demás para alcanzar la meta. Pregunta final. Todos los problemas que tú has tenido en la vida, no son la mayoría de ellas en razón a que diste rienda suelta a tus deseos, cualquiera sea, aún el deseo de venganza, el deseo sexual, el deseo de tener algo. Todos estos deseos, cualquiera sea, llevan a algunas personas a delinquir, a romper con otras personas, a matar, a robar, a mentir. ¿Te das cuenta? Ahora tú y yo tenemos deseos. ¿Y qué nos enseña Jesús? Que si tenemos clara cuál es la meta y cuál es nuestro deber, de verdad lo tenemos claro, entonces estamos luchando cada día con el poder que el Espíritu Santo nos da, clamando a Él, dependiendo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para llevar adelante nuestra misión que Él nos ha dado. Si tú crees que somos suficientes para hacer la voluntad de Dios con nuestra fuerza de voluntad, te equivocas. Tarde o temprano se quiebra, tarde o temprano tropiezas. Por eso Jesús dijo que Él no hacía nada que no fuera dado del Padre. Y si Jesús no hacía nada que no le fuera dado del Padre, ¿por qué tú crees que puedes hacer algo? ¿Por qué creí yo en algún momento? Y creo muchas veces que me puedo soltar un poquito. Así nos pasa, ¿o no? Digo, bueno, pero... Y ahí ya, ¡pum! Es un tremendo golpe el que nos damos, con consecuencias de dolor, no solamente para nosotros, sino también para las familias. ¿Cómo crees tú que está pasando la familia de aquellos jóvenes que han sido metidos en la cárcel por droga, por delincuencia, por asesinato? Ese hombre, no solamente él va a pasar un infierno dentro de esa cárcel, pero también su familia está sufriendo el dolor, los hijos de ese hombre, la esposa, el esposo de aquella mujer que fue llevada a la cárcel también. No es que haya sido, las consecuencias traen dolor, y de eso nos quiere advertir el Señor y sacarnos de ahí. Por eso es que Él nos llama a obedecerle. Y claro, no podemos como quisiéramos, pero Él puede en nosotros. Lo que es, el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Creo que el Señor maravilloso siempre tiene algo que compartir con nosotros. Y estos videos y audios estamos aprendiendo a conocer a Jesús. Y este era uno de los aspectos. Cómo Él vivió como nosotros y murió por nosotros. Que Dios les bendiga.